Bienvenidos a esta sesión en la que haremos una introducción a la programación entera, ¿verdad? Viendo los casos de la programación entera pura y la programación entera mixta. En primer lugar, definamos qué son los modelos de programación entera. Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal. Ahora, retomando el curso. Los modelos de programación entera se pueden clasificar en dos grandes áreas. Por un lado tenemos la programación entera mixta o MILP, como usted lo va a encontrar, ¿verdad? En la literatura o en la industria, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la programación entera pura. En la primera categoría, ¿verdad? En la programación entera mixta, encontramos problemas de optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, pero no de forma exclusiva. Es decir, pueden haber variables continuas, ¿verdad? Números reales como los que hemos venido utilizando. Y cuando me refiero a estas variables binarias, para que no nos perdamos, me estoy refiriendo, ¿verdad? A una variable categórica dual, ¿verdad? A un 0 y un 1, por ponerlo de forma muy fácil. Por lo tanto, un problema de programación entera mixta puede considerarse como un híbrido entre distintas categorías de modelamiento, siendo un caso típico aquel que considera la mezcla de variables enteras y variables continuas. Estas últimas características de los modelos de programación lineal que usted ya conoce. En la segunda categoría tenemos los modelos de programación entera, que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan valores enteros o binarios. Hay que resaltar que este tipo de problemas, los de programación entera pura, ¿verdad? El conjunto de las soluciones factibles o dominio de soluciones factibles es finito. Y eso tiene una implicación que vamos a ver a continuación. Es realmente interesante, ¿verdad? E ilustrador hacer un contraste entre las propiedades de un modelo de programación lineal, ¿verdad? Y un modelo de programación entera. A continuación, vamos a presentar dos modelos de optimización, ¿verdad? Y más que presentar los modelos, vamos a presentar las gráficas, hacerlo más visual, que se diferencian únicamente en el que el segundo de ellos, ¿verdad? El de programación entera, se le exige que las variables de decisión adopten solamente valores enteros. Como podrán ver en la gráfica, el dominio de soluciones factibles del problema lineal corresponde al área de color verde. Por otro lado, el dominio de soluciones factibles del problema entero es enumerable. Y con enumerable me refiero a que es finito, ¿verdad? Usted los puede contar. Y corresponde a las coordenadas denotadas por cada uno de los puntos, ¿verdad? El punto A, el punto I, el punto H, el punto K, el punto, ¿verdad? M. Entonces, el dominio para la programación entera son los puntos. El dominio para la programación lineal es el área, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, la solución óptima de ambos problemas coincide, ¿verdad? Que sería el vértice C, ¿verdad? Imaginémonos que las restricciones es esta línea. Aquí tenemos una restricción, por decirlo así. Aquí tendríamos la otra restricción y la función objetivo sería la línea punteada roja, ¿verdad? Entonces, donde se intersectan esas tres líneas, ahí tenemos nuestra solución, nuestra optimización, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, retomando, la solución óptima de ambos problemas coincide en el vértice C. No obstante, perfectamente podrían haber sido distintas y bastaría haber modificado los parámetros del problema. El dominio de factibilidad continuo del modelo de programación lineal, ¿verdad? Corresponde. Hay una consecuencia del dominio discreto de los modelos de programación entera. Uno de los supuestos básicos de la programación lineal es el principio de proporcionalidad. Es decir, que cualquier cambio en las desigualdades de restricción tendrá un cambio proporcional en la función objetivo. Este principio ya no es admisible cuando nos enfrentamos a un problema de programación entera. Y en consecuencia ya no es posible obtener un análisis de sensibilidad para nuestra solución óptima, ¿verdad? En palabras muy sencillas, ¿verdad? En la programación lineal, digamos, si yo estuviera en el punto H, me puedo mover hacia donde yo quiera, ¿verdad? Y en la distancia que yo quiera, porque me estoy moviendo en puntos dentro de esta área verde. Me puedo mover a cualquier punto infinitesimal dentro de esta área verde. Eso no sucede en la programación entera. Yo desde el punto H solo me puedo mover en brincos al punto K,
me puedo mover en brincos al punto E, me puedo mover en brincos al punto F, ¿verdad? Entonces ya no, digamos, los cambios ya no son proporcionales, ¿verdad? Porque implican brincos. Y por lo tanto, ya no se puede hacer, o ya no es posible, ya no es factible hacer un análisis de sensibilidad para nuestra solución óptima. Los algoritmos de resolución de programación entera difieren al modelo simplex utilizado en la programación lineal, destacándose entre ellos tres, ¿verdad? En primer lugar tenemos la búsqueda exhaustiva, en segundo lugar tenemos el algoritmo de ramificación y poda o branch and bound en inglés, y en tercer lugar tenemos un método de aproximación matemática, ¿verdad? Como podría ser la relajación lagrangiana. Voy a dar una breve explicación de cómo funcionan los dos primeros algoritmos, ya que el tercero, ¿verdad? La relajación lagrangiana implica una matemática súper avanzada, ¿verdad? Que excede por lejos el alcance de este curso, ¿verdad? Si usted no se va a dedicar a las ciencias exactas puras, no es algo que no nos interese, ¿verdad? Esto de las ecuaciones parciales, de las ecuaciones diferenciales, perdón. Y recordemos, en este curso no estamos optimizando a mano, ¿verdad? Todos los procedimientos que estamos haciendo no lo estamos haciendo a mano, ¿verdad? Ni en Excel ni con calculadoras, sino que estamos utilizando Python. Entonces, no nos interesa que usted lo pueda hacer, ¿verdad? En una hoja de Excel, sino que sepa grandes rasgos qué hace cada uno de estos dos métodos, de estos dos algoritmos, ¿verdad? De la búsqueda exhaustiva y el algoritmo de ramificación. El primer caso, ¿verdad? Que es la búsqueda exhaustiva, es posiblemente el más sencillo de explicar, pero el que requiere de mayor poder computacional, ¿verdad? El que requeriría de una mejor computadora o de más tiempo para estimarlo. En este método estimaríamos la función objetivo para cada uno de los puntos posibles, ¿verdad? En el ejemplo, por ejemplo, podríamos estimar la función objetivo para F, la función objetivo para el punto I, la función objetiva para el punto H, ¿verdad? Entonces, en nuestro ejemplo sencillo es bien fácil, porque solamente tiene dos dimensiones y tiene un conjunto, bueno, en todos los casos tiene un conjunto finito de números, pero en nuestro caso ese conjunto finito es bien pequeño. Pero imaginémonos un modelo muy complejo, con muchas variables, ¿verdad? Ya no dos dimensiones ni tres dimensiones, sino 7 dimensiones, por decirlo así. Entonces ahí la cosa cambia, porque la máquina tendría que estimar todos los valores posibles para la función objetivo y seleccionar el mínimo o máximo según sea el caso, ¿verdad? Eso requeriría de mucho poder computacional. El segundo algoritmo de resolución es el de ramificación y poda. En este método se hace una relajación del modelo, ¿verdad? Y se asume que las variables son continuas, ¿verdad? Entonces regresamos al método simplex. Entonces resolvemos el modelo, lo optimizamos para este modelo relajado, por decirlo así, ¿verdad? Con variables continuas. Y luego seleccionamos una de las variables con valor decimal, generalmente la que esté más cercano al decimal 0.5, ¿verdad? Entonces si usted, digamos, tuviera 3.1 y 5.6, como en nuestro caso, seleccionaría 5.6 porque el punto 6 está más cercano que punto 5 que el 0.1. Y con este valor iniciaríamos la ramificación. ¿Cómo se ramifica? Por ejemplo, si nuestra variable hubiera sido 5.6, como es el caso, entonces correríamos dos optimizaciones, dos modelos de optimización. Uno, añadiendo una nueva restricción, ¿verdad? Además de las restricciones que tiene el modelo, le vamos a poner que la restricción de x sub 1 sea menor o igual que 6. Y el segundo modelo, además de todas las restricciones que tiene, le agregaríamos que el AX1 fuera mayor que 6. Entonces, volveríamos a correr el modelo y obtendríamos otros datos. Cuando se alcanza la optimización con una variable entera, es decir, cuando tengamos que x1, llegamos a un valor optimizado donde x1 es, por ejemplo, 7, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser 6 o 5, que fuera 7, digamos. Entonces, ahí pararía usted, ¿verdad? Y luego sigue ramificando hasta que todas las variables sean enteras o hasta que se alcance el valor de optimización del modelo relajado, es decir, el modelo continuo. A ese no le va a poder ganar, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a un punto en que ya llegó, ya obtuvo ese valor, hasta ahí llega, digamos, hasta ahí llega la hoja del árbol. Y una vez que usted ha completado todas las hojas, ¿verdad? Que usted ya completó todas las hojas, simplemente escoge aquella que le dé la función objetivo mayor o menor, según sea el caso, ¿verdad? Esta es una forma muy simplificada de explicar cómo funciona este algoritmo, ¿verdad? En la próxima sesión haremos el planteamiento del caso que nos servirá para ilustrar el uso de la programación entera en el mundo real. Muchas gracias.